La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de ustedes. Bienvenidos a La Luz Radio y a su espacio Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y de consuelo. Saludamos a todos los amigos y hermanos que cada semana nos acompañan en un tiempo de estudio con la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por una nueva oportunidad de poder llevarles hoy, domingo 6 de junio de 2021, un nuevo espacio de Pasto Fresco. Nuestras redes sociales, Instagram, @laluzradio. En WhatsApp también pueden comunicarse con nosotros por el 0424-437-6676. Y por nuestro canal de YouTube, La Luz Radio, donde también les invitamos a que puedan vernos y seguirnos y compartir todos los contenidos que tenemos disponibles para ustedes para la edificación de su fe. Hoy vamos a compartir, si Dios lo permite y bajo su apoyo y dirección, un nuevo tema de nuestra serie Consuelo, Instrucción y Dirección en Tiempos de Aflicción. Con el tema de hoy pretendemos cerrar esta serie de 2 programas sobre este asunto. En medio de las aflicciones, no solo necesitamos consuelo, también necesitamos dirección e instrucción. En Dios y su palabra siempre vamos a encontrar una visión realista de las aflicciones, porque Dios no esconde ni la crudeza ni el impacto de las aflicciones en la vida del ser humano. También vamos a tener una visión positiva de las aflicciones, porque la Biblia enseña que detrás de cada aflicción hay un propósito de Dios gestándose y que al final todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. En tercer lugar, en la Biblia también vamos a encontrar una visión celestial, porque Dios está presente e involucrado en cada aflicción humana y su soberanía está por encima del sufrimiento humano. De esta forma, y visto desde la manera en que lo ve la palabra de Dios, las aflicciones son una gran oportunidad para que Dios se glorifique, obrando en nosotros, probándonos y formando nuestro carácter. Por eso, también nosotros debemos colaborar y asumir la actitud correcta en medio de toda aflicción. No es fácil, pero con Dios lo podemos lograr. De allí que desde Santiago, capítulo número 1, versículos 2 al 11, vamos a tratar el tema, la actitud del creyente
ante las situaciones difíciles. Vamos a leer el texto. Si tienes una Biblia cerca, te invito a que la ubiques y juntos podamos compartir esta porción de las Sagradas Escrituras. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 11. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En general, el texto de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 11, nos instruye en lo siguiente. Los cristianos debemos tener una actitud positiva ante las situaciones difíciles que se nos presentan. El cristiano debe mantener un buen ánimo, porque las pruebas son un medio para fortalecer nuestra fe y una contribución en el proceso de Dios para madurarnos y para hacernos crecer. El cristiano debe buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas frente a situaciones difíciles que confronta. Dios da la sabiduría a quienes se la pidan, pero Él exige fe de parte de aquellos que le piden la sabiduría. Para ilustrar su exhortación con respecto al que duda, Santiago usa las figuras de la movilidad de las olas del mar y la inestabilidad de la persona indecisa e inconstante en todo lo que hace. Santiago enseña también que el cristiano debe afrontar las pruebas con una actitud positiva, mediante la cual muestra su aceptación de lo que Dios ha hecho con él, no importa cuál sea su estatus social o económico. En el versículo 10 se toma una referencia acerca de los pobres y de los ricos. Más adelante, en la carta, Santiago también trata otro asunto con respecto a estos dos grupos que existían y coexistían en la iglesia a la cual él le escribe. Ahora bien, vamos a ver lo que cada versículo del texto que acabamos de leer dice al respecto de la actitud que debemos asumir en tiempos de aflicción. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo 2 enseña que el cristiano debe asumir una actitud positiva ante las diversas dificultades que se le presentan. Aquí la Biblia ya está colocando una posición realista. Los problemas, las dificultades, las aflicciones pueden ser de diversas clases, familiares, personales, económicas, en la iglesia, en nuestra salud, en muchas cosas. Por eso habla de diversas pruebas, diferentes contextos, diferentes situaciones que pueden afligirnos. Versículo 3. Sabiendo, Santiago da por sentado que los creyentes ya saben esto,
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Enseña que cuando el cristiano asume la actitud correcta ante las diversas dificultades que se le presenten en su andar, eso le va a dar más fuerza. Aquí la palabra paciencia no se refiere a la cualidad de esperar, como dice, espera pacientemente, sino se refiere a la situación de fortaleza. Es decir, la prueba de vuestra fe produce fortaleza, produce fuerza. La paciencia aquí es, como diríamos, capacidad de resistencia a largo plazo. ¿Se entiende? Capacidad para resistir a largo plazo. Entonces, a medida que vamos trabajando nuestras pruebas, nuestras dificultades, enfrentándolas en el nombre de Jesús con la actitud correcta, eso nos va haciendo cada vez más fuertes. Versículo 4. Mas tenga la paciencia, es decir, esa capacidad de resistir a largo plazo, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El versículo 4 nos muestra que cuando el cristiano asume la actitud correcta, un buen ánimo, y permitir que la prueba vaya trabajando más bien en fortalecerlo, ante esas adversidades, la fuerza que va obteniendo le va a producir madurez. Noten que el verso dice, si lo podemos hacer la transliteración, mas tenga la capacidad de resistir a largo plazo su obra completa, es decir, hay que esperar que termine el proceso, para que entonces una vez ese proceso terminado, nosotros en esas áreas donde Dios ha querido trabajarnos, en ese contexto en particular, salimos entonces maduros, crecidos. Como decíamos en nuestra entrega anterior, el Señor nos probará y saldremos como oro. El versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si en medio de alguna dificultad necesitamos sabiduría, podemos pedírsela a Dios. Él será generoso en responder a quienes se la pidan. Aquí hay que hacer una acotación importante. En general, el libro de Santiago es al Nuevo Testamento lo que el libro de Proverbios es al Antiguo Testamento. Santiago habla acá, en el resto de su carta, de la sabiduría en términos de la vida diaria, de ser asertivos, de ser inteligentes, de tomar las decisiones correctas sobre la base de la dirección de Dios. No se refiere a una sabiduría de sapiencia, de saber mucho o de conocer mucho. Se refiere a aquella sabiduría práctica que nos puede ayudar mientras vamos viviendo cada día a tomar las decisiones adecuadas. Después de orar, después de esperar, en medio de la tribulación, en medio de la escasez, en medio de la prueba, tomar las decisiones correctas. Esa es la sabiduría de que se trata aquí. Y esa es la que nos puede hacer falta en un determinado momento de la aflicción, en un determinado momento del problema. Y en ese momento tenemos toda la disposición de parte de Dios a darnos esa sabiduría, esa dirección práctica que necesitamos en ese momento. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El versículo nos enseña que debemos pedir esa sabiduría práctica a Dios, pero con fe, sin dudar. Pues de lo contrario, estaríamos actuando como una persona inestable o insegura. Cuando le pedimos algo a Dios, tenemos que ser perseverantes. Hay que hacerlo todos los días. Tristemente, a veces somos muy cambiantes. Hoy nos gusta una cosa, mañana nos gusta otra, hoy estamos muy animados con algo, mañana no. Ese tipo de actitud no funciona en nuestro andar con Dios ni en nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a ser coherente, consistente
y perseverante. Una sola meta, un solo propósito. En medio de esa crisis, en medio de esa circunstancia difícil, nuestra meta debe ser salir de eso. En consecuencia, necesitamos sabiduría, práctica, para cada día, para cada semana, para cada mes, para lo que dure esa aflicción. Y entonces, en ese sentido, necesitamos ser coherentes. Todos los días insistir al Señor, todos los días buscar al Señor, hacerlo con fe, esperando que Él va a responder. De allí el versículo 7, que lo aclara mucho más. No piense pues quien tal haga, es decir, que le pida a Dios sin fe o dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. Si no creemos que Dios nos puede ayudar, entonces no debemos esperar que Él haga algo. El versículo 8 también es concluyente en ese pensamiento y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si no actuamos con fe y con firmeza ante las pruebas y dudamos de nuestra fe en Dios, actuamos con inconstancia e indecisión. Y la inconstancia y la falta de decisión no permite que avancemos, ni en la vida, y mucho menos podamos vencer o podamos salir adelante en medio de una determinada aflicción. Versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Versículo 9, 10 y 11, pareciera que hacen un contraste en lo que el apóstol viene hablando, pero no, forma parte de la misma idea, porque resulta que los ricos y los pobres también entran en esto. Y es un asunto muy importante y ya lo vamos a ver. Dice el verso 9 nuevamente, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La persona de bajos recursos, que las hay en nuestras iglesias, debe sentirse orgullosa, debe sentirse con mucha dignidad por lo que Dios ha hecho con ella o con él. Cuando habla en su exaltación, se está refiriendo al hecho de que ya no importa su condición social o económica, ahora es un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo y ubicado en una posición importante delante de Dios en ese sentido. No se refiere a una exaltación por encima de los demás, ni una exaltación orgullosa, sino que ahora es un hijo de Dios y tiene herramientas y recursos que antes no tenían y que otros no tienen, que no están en Cristo. De allí el verso 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La persona que tiene bienes materiales debe gloriarse, pero en este caso en su humillación. ¿Qué significa esto? ¿Que el Señor lo va a humillar o lo ha humillado? No. Significa que la persona que es rica ahora entiende que solo en Cristo se es algo. Ahora entiende que todo lo que él pueda tener, por más grande que tenga, no significa nada con respecto al estar en Cristo. En ese orden de ideas, él es humillado. También es exaltado como el otro, porque ahora es un hijo de Dios. Pero en ese sentido ya él se despoja de todo ese orgullo o vanagloria que haya podido tener y esa confianza infundada en las cosas materiales. Ahora el verso 11 es concluyente a estos dos versículos. Verso 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. De la misma manera, como pasa la belleza de una flor, pasa también el esplendor de los ricos y sus bienes materiales en este mundo. Todo es pasajero en este mundo. Lo material es pasajero. Note bien estas tres palabras. Se seca, se cae y perece. Sea rico, sea pobre, sea quien sea, todos los seres humanos nos secamos, caemos y perecemos en ese sentido. Lo humano, lo finito, es pasajero. Así pues, amados hermanos y amigos todos, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 11, nos consuela
nos instruye y nos orienta en nuestras diarias aflicciones o situaciones que tengamos que enfrentar en lo siguiente. En primer lugar, los cristianos debemos mantener, así cueste, así sea difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Debemos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Los cristianos debemos mantener, entonces, en ese sentido, una actitud positiva ante las situaciones difíciles que se nos presenten. El gozo del cristiano ante las pruebas va a depender mucho de la actitud que asuma frente a ellas. Cuando enfrentamos las pruebas con la convicción de que éstas son una manera de fortalecer nuestra fe, entonces nuestra actitud va a transformarse en gozo, en confianza y en seguridad. La convicción de que esto por lo que estoy pasando al final me va a hacer bien. Así que no importa cuán difícil sea la situación que estemos enfrentando, la base de nuestro gozo, la base de nuestra confianza, la base de nuestra fe está en la presencia del Señor en nuestras vidas, que nos sacará fortalecido de las pruebas. No olviden nuestra enseñanza anterior. Él conoce nuestro camino. El Señor dice, he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos un Dios personal que conoce a cada uno de sus hijos y está con cada uno de sus hijos. Por eso tenemos un Dios omnipresente, está en todas partes y está con cada uno de nosotros. En segundo lugar, los cristianos debemos buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas ante las situaciones difíciles que confrontamos. Es nuestro privilegio, mis amados hermanos, y nuestra responsabilidad también. Y aquí es importante entender que cada privilegio que Dios nos otorga trae consigo una responsabilidad que debemos asumir. En este sentido, acercarnos a Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad para encontrar su respuesta ante situaciones difíciles que confrontamos en nuestro peregrinaje como cristianos. Dios nos da la sabiduría cuando se la pedimos con fe, para que enfrentemos nuestras pruebas con sensatez. Cuando pasamos por muchas aflicciones, a menudo nos hacemos algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Estas preguntas son legítimas, pero no necesariamente son correctas. Hay mucha de nuestra conducta cuando estamos sufriendo que puede ser legítimo, pero no necesariamente está actuando correctamente. Santiago enseña otro tipo de preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, ¿cómo puedo manejar yo esta situación? ¿Cuál es la decisión que debo tomar aquí? ¿Cuál es la actitud que debo asumir ante esto que me está pasando o ante esto que está ocurriendo y me está afectando? Un asunto sí es claro, mis amados hermanos. Definitivamente claro, todo ser humano necesita sabiduría y en ocasiones mucha sabiduría práctica, sensata, a veces inmediata, para saber cómo actuar frente a las dificultades. Y en Dios nosotros podemos encontrar esa sabiduría. En tercer y último lugar, los cristianos debemos aceptar con humildad lo que Dios está haciendo y sigue haciendo en el proceso de madurarnos y de llevarnos a niveles cada vez más altos de entendimiento de su presencia, de su palabra, de la vida, de nosotros mismos. Sea cual sea el nivel o el estatus social que nosotros tengamos. En la iglesia hay los que tienen pocos recursos y los que tienen solvencia económica, pero ambos deben asumir la actitud de humildad ante Dios porque las cosas materiales son pasajeras. Por el contexto histórico de la carta de Santiago, al parecer algunos de los creyentes receptores de la misma estaban por un lado sufriendo pérdidas económicas y por el otro lado muchos estaban sufriendo opresión por quienes tenían bienes materiales. Este es un asunto que Santiago trata más adelante en su carta,
que estaba creando incluso problemas en la comunidad. Por eso desde un principio él toca estos puntos. Ante esta realidad, Santiago no vacila en afirmar que las pruebas dejan buenos resultados en el cristiano. En este caso, de los ricos y de los pobres que conviven en la iglesia, las pruebas pueden capacitar a los que sufren pérdidas económicas a enfrentar la situación sin depresión y a buscar otras opciones. Y a los que sufren opresión para que tengan una respuesta sin represalia, sin actitud de venganza, sino de amor y de comprensión. Amigo, amiga, que has escuchado esta enseñanza, tú también puedes disponer de estos recursos espirituales para enfrentar las pruebas que Dios disponga en tu vida, recibiendo a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Yo te invito a recibir por fe a Jesús como tu Salvador, haciendo tuyas, creyendo por fe las buenas nuevas de salvación, que dicen que Dios amó mucho al mundo, de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo enseña, entre otros textos, Juan 3, 16, 17. Pero también aprendemos en Romanos 3, 23, que el hombre está separado de Dios por su pecado. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que enseña 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y finalmente, dice en Romanos capítulo 10, versos 9 al 10, se nos promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estaremos orando por ti para que Dios te dirija al Salvador y a una nueva vida en Cristo Jesús. Y que tengas herramientas para afrontar las aflicciones y las circunstancias difíciles tan común en nuestro tiempo. Así, mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro espacio de Pasto Fresco. Y con este programa cerramos estas dos presentaciones con respecto a consuelo, orientación, instrucción en tiempos de aflicción. Espero que les ayude. Pueden volver a ver la enseñanza y ser más instruidos al respecto. Oramos encarecidamente para que Dios use su palabra, fortalezca nuestra fe y nos dé esperanza y consuelo en toda circunstancia. Así que será hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.